bendiga. Aleluya. No pensaba que íbamos a cantar esta canción. El Espíritu Santo es así. Pero todos estos días, o hace un tiempo, o generalmente, siempre hay un clamor en mi vida. Los que a veces vienen a orar los miércoles quizás me han escuchado. Una oración que elevo al Señor. Y cuando cantábamos esta canción, me pareció que estaba justo acorde de lo que quiero compartir en esta hora. Esta oración que está en mi corazón siempre es en cuanto a que el Señor avive su obra en medio del tiempo. Yo le clamo al Señor, Señor, aviva tu obra en medio de este tiempo. Esto que cantábamos recién llena, que tu presencia llene todo este lugar. No se trata de los físicos. Yo cuando decimos así, este lugar es acá. Y el altar no es esto es una plataforma, el altar es la iglesia, donde el Señor mora y reina en plenitud en cada una de nuestras vidas. Y el profeta, quisiera que veamos Habacuc capítulo 3, versículo 1 y 2. Es una oración del profeta Habacuc, así dice, sobre Sigionot. Probablemente indica esto, Sigionot, el canto que debe ser entonado con emoción y con mucha fuerza, proclamando victoria. A esto es la sensación de victoria que cada vez que elevamos alabanzas al Señor tenemos que tener esto, vivirlo. Estamos cantando de victoria y tenemos que vivirlo. Esto es lo que más o menos significa. Pero sigue orando. El profeta dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. No sé si alguien hablaba del temor, o no sé si con mi esposa, pero alguien hablaba del temor, que haya temor en nuestras vidas, es reverencia al Señor, así lo decía el profeta, oí tu palabra y temí. Y entonces dice ahí, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Para terminar la oración, en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira acuérdate de tu misericordia. Pero mi hermano, yo te invito para que siempre haya un clamor en tu corazón, a no descuidarnos, aviva tu obra en mi vida. Yo le digo al Señor, aviva tu obra en mi vida. A veces nos enfrascamos, a veces nos encerramos, nos conformamos con lo que tenemos y ahí nos quedamos. Es como aquel que es salvo y bueno, ya está. Gloria a Dios, es uno de los milagros o el milagro más grande de la salvación que el Señor nos concedió. Pero tenemos que crecer, como cualquier criatura. Me deleito viendo, ahora lo tenemos a Marcos, el último creo. Lo tenemos a Simón ya caminando, a Ramiro danzando y cuántas cosas más que esto es lo normal. Y tenemos que crecer y tenemos que desarrollarnos. No podemos quedarnos solamente estancados. Aviva tu obra, Señor. No puede ser que pasen los años y siempre esté igual. Cuando hablamos de una iglesia misionera, es verdad que no todos van a salir, pero sí tenemos que estar preparados y tener ese crecimiento normal. Pero si estoy igual que hace 10 años, es anormal. ¿Y por qué digo esto? Y porque a veces pasa, uno tiene unos kilómetros bastante recorridos y puede ver. Y se da cuenta si hay crecimiento, si no hay crecimiento, cómo se está. Son mis hermanos y los voy a amar a todos en cualquier lugar. Pero cuando uno se pone en la presencia de Dios y se pone a clamar de verdad, aviva tu obra en medio de los tiempos, yo creo que el Señor nos va a responder si disponemos nuestra vida. Y va a traer ese crecimiento y no quedarnos siempre
en la misma estatura. Espiritual, no hablo de espiritual. ¿Me explico? Amén. Así que ahí podemos ver el clamor que levantaba el profeta. Y Pablo, el apóstol San Pablo, le decía a su hijo, que después llegó a ser, creció y se hizo apóstol. Cuando uno lee alguna de las cartas, dice Pablo, Timoteo, y ya había crecido, no era ese joven que Pablo le hablaba en un momento, sino que fue creciendo. Y tiene que ocurrir y anhelarlo en cada uno de nosotros. Y le decía en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 6, dice, por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y vemos el crecimiento de Timoteo. Yo creo que llegó a ser un apóstol, porque se hacía cargo de iglesias y escuchaba y estaba al lado de Pablo. Así que podemos ver allí por dónde voy, pero yo quiero que vayamos a Hechos, capítulo 1, versículo 1 al 3, no sé si lo voy a leer todo, pero ahí está hablando el apóstol Pablo de cómo había padecido el Señor Jesucristo. Y después de haber padecido, al tercer día resucitó triunfante. Y dice que se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, a los suyos, a los que habían seguido y estado con él. Y también dice ahí que les dio mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles, que él mismo había escogido. Mi hermano, nadie está aquí porque quiso. ¿Sabía? No es porque vine a la iglesia. Nadie viene a mí si el Padre que está en los cielos no lo trajere. Es por la gracia de Dios que en verdad estamos en este lugar y tenemos la experiencia de esta vida que es incomparable. Cada mañana que despierto le doy gracias a Dios por la vida que me dio. Es un privilegio, mi hermano, servir al Señor. Y hace casi que le servimos al Señor casi 43 años. Con luchas, con pruebas, con dificultades. Pero gracias a Dios que el Señor siempre nos ha dado la victoria. Y su mano no se ha cortado nunca y ha estado con nosotros y nos ha sostenido en momentos difíciles, críticos, y también hemos vivido tiempos de alegría y de abundancia. Y así es la vida. Esta mañana creo que Lucas decía que hay hermanos por todo el mundo que pasan por pruebas y por dificultades. Pero el Señor está. Y está todos los días. Así que le da los mandamientos por el Espíritu Santo a los que él había escogido. Y el versículo 4 del capítulo de los Hechos dice que estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual, dice él, Jesucristo, les dijo, oísteis de mí. Por tiempo habían caminado con el Señor. En Lucas, por ahí por el capítulo 20, no me acuerdo bien, dice que el Señor le dice, van a ser investidos del poder. Y en Juan, en 14:16, dice, yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu Santo. Así que vemos allí cómo les recuerda lo que ya le había hablado en otro tiempo, y le dice que esperen en la promesa. Y el versículo 6, los discípulos que están en ese momento no entendían mucho, aunque después fueron creciendo, gracias a Dios. Le preguntaban si iba a restaurar el reino en ese tiempo, una pregunta política, así. Y el Señor les dice que pensaban en lo terrenal, están pensando
en el reino mesiánico en términos políticos, que va a ser para este tiempo, en ese tiempo cuando hablaban con él, a ver cómo se creían que el Señor Jesucristo iba a arreglar las cosas por la fuerza. El reino de Dios es espiritual. ¿Me dice amén? El reino de Dios es espiritual. Hace unos días que estoy insistiendo con este versículo, si andamos en el Espíritu, vivamos también por el Espíritu. Si andamos en el Espíritu, vivamos también por el Espíritu. Tenemos que ser espirituales. Así que el Señor ahí les dice, esperen la promesa. Y después que le está hablando esto, nos relata el versículo 9 que fue alzado. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Aleluya. Pero el Señor vuelve, hermano, esto es lo interesante. Va a volver a buscar su iglesia, su amada, y este es el acontecimiento más precioso que vamos a vivir. Cuando el novio venga a buscar a la novia, el Cordero de Dios, para llevarnos con Él y estar donde Él nos preparó el lugar, como dice, me iré y preparé el lugar. Gloria a Dios por el lugar. Que el lugar que el Señor nos prepare es incomparable. Así que haciendo este relato, dice que ellos volvieron a Jerusalén y caminaron un día. Sigue diciendo el relato. Un día de camino es bastante. Así que llegaron ahí. Pero mi hermano, lo que yo quiero transmitir a la iglesia en esta hora y cosas que se me pasan. Dice que todos, el versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Unánimes. Yo quiero invitarte, mi hermano. Hace unos días también viene una canción a mi corazón que la cantábamos hace años. Algunos chicos ni la conocen ni saben. Mi hermano es un don que me ha dado Dios. Mi hermano es un don a mi corazón. Y es lo que el Señor me dio. Y es lo que el Señor te dio, lo mejor. Mira, esto te lo dio el Señor. Así como lo ves. Pero esto es lo que me dio el Señor, mi hermano, la familia, parte del cuerpo. Amén. Él es la cabeza y todos conformamos esto. Y todos vamos para el mismo lugar, porque es un cuerpo. Hermano, amémonos los unos a los otros. ¿Defecto? Sí. Sí, todavía. Pero amémonos. Yo los otros días compartía con ustedes que tengamos los ojos de Jesús. Y a veces con tus ojos naturales ves, como veo o como vemos, algunas cosas. Y esto no te tiene que alejar. Y en eso donde quizás ves los defectos, ponete a clamar por eso. Con el que te va bien, gloria a Dios, que te siga yendo bien. Pero no con soberbia ni con orgullo, no, con los ojos de Jesús. Jesús te miró a vos y me miró a mí. ¿Qué había? De acá, de la planta de los pies hasta aquí, comezón y podrida llaga. Y te amó, y te amó, y me amó. Claro que lo tenemos a los defectos. Pero mi hermano, que no haya distanciamientos. Que este tiene y el otro no tiene. Que yo tengo y el otro no tiene. No se vive eso acá. Tanto, no se vive, la verdad no se vive, gracias a Dios. No hay esa élite. Y quiera Dios que nunca esté, y si esté, que la cortemos. Pero por ahí, yo decía hace unos días, yo he visto gente que ha tenido mucho y de golpe no tuvo nada. Y otros que tienen un poquito y se creen que son no sé qué cosa. Nadie mire por encima al hermano. Nadie.
Gracias a Dios no hay gente que tenga mucho dinero acá. Ojalá hubiera. O no sé si sería para problemas. Pero no es para que nos creamos no sé qué cosa. A ver, doy estos detalles porque son los que de verdad a veces hacen esas cositas, ¿no? Que parece que se quiere levantar a alguien como que tiene. Y no tiene nada. Si no tiene al Señor, no tiene nada. La riqueza no es material. La riqueza tiene que ser lo espiritual, enriquecernos del Señor. Amén. Como pobres, pero enriqueciendo a muchos porque tenemos al Señor. Podamos mirar con los ojos de Jesús, decía hace unos días atrás, y ahí estaban, dice, como dije, unánimes, y estaban en oración y rogaban al Señor. Y entonces llegamos al capítulo 2 y llega el día de Pentecostés. Ya sabemos el día de Pentecostés. Bueno, era después de la cosecha del trigo, pasaban unos días y esto se celebraba. Lo vamos a dejar para Alicia, eso queda Antiguo Testamento, que les explique bien a los chicos de la Casa Bíblica y algún día a la iglesia. Pero, mire lo que dice el capítulo 2 también ahí, después, capítulo 2, versículo 1 creo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Yo cuando estaba anotando mi bosquejo acá ponía juntos y unánimes, y lo taché, si quiere se lo muestro, unánimes y juntos. Esto es más importante, porque podemos estar juntos un montón de personas y como decía recién, uno mira para allá, el otro para allá, el otro para allá, estamos juntos, pero no estamos unánimes. Pero pasan cosas muy preciosas cuando la iglesia vive en unanimidad. Y está en la presencia de Dios, anhelando, como escuchábamos, vivir en santidad y desear que el Señor haga su obra. Mi hermano, esto es muy bueno. Cuando nos dejamos de mirar los defectos y comenzamos a mirar las virtudes, estábamos unánimes y ponemos a clamar a Dios. Ahora, lo que quiero hablar del Espíritu Santo. Por eso, cuando cantábamos que tu presencia llene este lugar, esto se redima y el corazón esté lleno del Espíritu. En el principio, para dar algunos detalles, para después terminar y concluir con algo que quiero dejar asentado o plasmado en el corazón de cada uno de nosotros. Ya en el principio el Espíritu de Dios se movía. Cuando vemos Génesis 1 y en el versículo 2 dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ya en aquel tiempo, en el principio, estaba el Espíritu Santo. ¿Por qué quiero decir esto? Porque el Espíritu Santo siempre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hagamos, cuando dice así, no se puede explicar, gloria a Dios, no se puede explicar. Pero es el mismo Dios. Y cuando vamos avanzando en el Antiguo Testamento, vemos los poderes sobrenaturales que podían experimentar los hombres por la gracia de Dios. El caso de José, cuando el faraón tiene ese sueño y nadie se lo podía interpretar. Y José le revela el sueño. Génesis 41, 38 dice Faraón sobre José, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Ya estaban los hombres ahí, moraba el Espíritu. Y también
viendo todas estas cosas, daba habilidades a los hombres. Cuando Moisés va a hacer el tabernáculo por la dirección del Señor, que le dio detalle por detalle por detalle, y tenía que encontrar la gente que hiciera lo que el Señor le decía. ¿Y cómo lo iba a hacer? A veces nos pasa a nosotros, ¿y cómo lo voy a hacer? Vamos a orar. Y yo quisiera que me pongan, porque solamente tengo anotado un versículo, pero vamos a leer Éxodo 31, versículo 1 al 5. El que quiero que resalte es el número 3. Pero dice 31:1. Habló Jehová a Moisés diciendo, tenía que comenzar el tabernáculo y tenía que encontrar gente capaz. Y dice, mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. ¿Qué sabía Moisés quién era este? Pero el Señor lo conocía. Que no se le escapa nada al Señor, ¿eh? Se cae un cabello y Él sabe. Se muere un pájaro y Él lo sabe. Y dice, mire lo que es acá. Y yo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. 4. Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. El Señor les dio el Espíritu. El Espíritu de Dios estaba morando. Y se podían alcanzar cosas que eran inalcanzables. Así que le daba habilidades a los hombres. Qué bueno que es Dios. Y el Espíritu de Dios está, y estuvo, y estará sobre aquellos que Él escogió. Ahora, cuando alcanzamos la salvación, ¿quién es el que convence de pecado? El Señor. Y saben que muchas veces yo, mi oración, ¿cuál es? Se la voy a decir de verdad, y ustedes me la han escuchado. Yo digo, Señor, trae conciencia de pecado en muchos lugares donde vamos. Hay lugares que la idiosincrasia es así, pero hay que quebrar con eso. Como yo comentaba acá, que los tobas no se casan. Pero gracias a Dios, yo esto lo decía en un encuentro misionero que tuvimos ahí en Pampa del Indio, tenemos que orar para que se casen. Y no es porque yo decía, hay un muchacho que se llama Rodolfo, creo, se casó, son tobas, tienen hijos tobas y se casaron. Creo que ya lo dije acá, alfombra roja ahí, en la iglesia de nuestro hermano Marciano Gómez, así se llama el pastor. Y dice que estaban todos los tobas mirando cómo se casaba por iglesia este hombre. Aleluya. Pero ¿por qué digo esto? Porque vamos a otros lugares y veo una nena de 13 años y cuando pasa un año esa nena tiene un chico. ¿Quién es el padre? No sé. El abuelo no sé si sabe, la madre lo podrá saber. Y viven. Y vienen a la iglesia, y gloria a Dios que vienen a la iglesia. Pero yo le pido, Señor, que el Espíritu Santo traiga conciencia de pecado para que se viva en santidad. Para ellos, para nosotros y para todos. Amén, no es que estoy juzgando. Se tiene que romper esa idiosincrasia que hay. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y es la verdadera palabra. La que transforma, la que cambia. Así que podemos ver cómo el Espíritu Santo convence de pecado. Juan 16, 8 al 11 tengo anotado acá. Pero deja, porque después lo búsquenlo en su casa, anótelo. Si no se hace muy tarde. Y produce una regeneración en cada uno de nosotros, en la vida del cristiano. Mire lo que dice Tito 3:5. Nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Cuántas cosas que obra el Espíritu Santo? Gloria a Dios.
santifica al creyente. Si me pones 2 Tesalonicenses 2:13, porque no lo anoté. A ver qué dice, que no recuerdo. Lo leemos todo, ahí está. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios haya escogido desde el principio para la salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe a la verdad. Santifica tu vida, santifica mi vida. Y nos enseña una verdad espiritual. Otra vez te molesto. 1 Corintios, capítulo 2, versículos 13 y 15. Tengo otra cita también, pero... Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Enseña la verdad. Y si quieren anotarse Juan 14, 26, anótelo, no lo vamos a leer. Y derrama su poder sobre cualquiera que proclame el evangelio del reino. Cuando dice, y recibiréis poder. 1:8 o 1:7, Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo da poder y llena a los creyentes. Mirá, mi hermano, acá tengo Hechos capítulo 2. Habíamos visto que llegó el día de Pentecostés. Y dice, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Aleluya. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Es bueno que anhelemos y deseemos que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas. Si pueden subir los músicos, ya estoy por terminar. También hace posible que, ya lo dije, que nosotros los creyentes andemos en santidad. Tengo anotado Romanos 8, del 1 al 8, pero es mucho lo que tenemos que leer. Yo creo que el último versículo, el 8, era el que quería hacer énfasis. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, pero los que viven en el Espíritu, aleluya, van a agradar siempre a Dios. Es muy largo, no quiero leerlo porque se hace largo. Y esto, mi hermano, el Espíritu Santo fortalece tu ser interior, mi ser interior. Efesios 3:16 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Llegó el día de Pentecostés. Mi hermano, deseemos, como aquel día estaban los suyos esperando esa promesa, que iban a ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Aquel día comenzaron a hablar en lenguas. Yo no sé si todos hablamos en lenguas, pero han escuchado, los que no hablan, han escuchado. El apóstol Pablo dice que el que habla en lenguas a sí mismo se fortalece. Y una de las cosas que compartía en el último encuentro misionero ahí en Concordia, que una de las cosas que tiene que tener un misionero es poder hablar en lenguas. Porque habla las maravillas de Dios, así dice la palabra, aunque a veces no se comprende. Pero también dice esta salvedad, mi hermano, esto lo tenemos que hacer interiormente,
Porque si entra alguien y nos escucha todo hablando en lengua, va a decir, esto es tan loco, dice el apóstol Pablo, no lo digo yo. Es mejor profetizar, pero es necesario que hablemos en lengua. Dice que en ese momento todos fueron llenos del Espíritu Santo, aleluya, y hablaban en lenguas. Yo recuerdo aquel tiempo de la unción, los que vivieron, otros no habían nacido quizás. Y en casa bíblica teníamos algunos que hablaban en inglés. ¿Y cuándo habían hablado en inglés? Nunca. Y teníamos 4 ingleses y hablaba el inglés perfecto. ¿Y cómo podía ser? Bueno, son esas cosas. Otros hablaban en portugués. Pudimos experimentar estas cosas maravillosas. Pero mi hermano, lo que quiero transmitir en esta noche y que quede plasmado en tu corazón, anhelalo. Y no hablas en lengua, anhelalo. Quizás en un momento ahora le pueda decir a todos los que hablan que hablemos. Total, estamos todos aquí y los conocemos. Y algunos se ponen a la puerta y digo, pero guarda, pastor, que entra alguien. No. Para que no nos digan que estamos locos. Pero anhelalo, hermano. Cuando sos lleno del Espíritu Santo y cuando somos llenos del Espíritu Santo, aleluya, pasan todas estas cosas. Somos regenerados, somos santificados, somos purificados, aleluya. Todas estas cosas acontecen y es necesario que la iglesia se mueva así, llena del Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo. Había una chica que era bautista, me acuerdo, y fue a la casa bíblica. De hablar en lengua. Y nunca la cargocié. La respeté. La amo, la estimo. Y un día estábamos en el medio del culto y se largó a hablar en lengua. Y cuando llegamos a la casa bíblica me dice, pastor, tengo que decirle algo. ¿Qué pasa? Hablo en lengua. ¿Qué le voy a decir a mi novio? No sé, arreglátela ahora. Claro, el novio era bautista, tenía que decirle al novio que era bautista, que había recibido el Espíritu Santo. Estaba contenta, estaba feliz. No sé, no voy a hacer levantar la mano, pero sí vamos a ponernos de pie. Aquel día dice que el lugar fue lleno de la presencia de Dios. Y los que estaban allí comenzaron a hablar en lengua. Y uno dijo, están borrachos. Y Pedro se levanta y dice, no. ¿Qué impide, dijo Pedro en un momento determinado, que estos sean bautizados si recibieron la llenura del Espíritu Santo? Ahí cuando va con Cornelio y le empieza a hablar. Y comienza a hablar y se arma una revolución. Ahí empiezan a hablar en lenguas y cuantas cosas más. ¡Qué lindo! Pero lindo es para tu vida y para mi vida. Amén. Que el Espíritu Santo llene tu vida y mi vida. Mientras cantamos esta canción, que yo le pedí, que no pensaba cantar otra canción. Y vendrá el Espíritu Santo y no sé cuántas cosas más. Pero yo quiero que llene nuestro corazón la presencia de Dios. Tómate de un hermano. Tómate de un hermano al que tengas ahí al lado, tómalo. A lo mejor el que está al lado tuyo habla en lengua y vos no hablas, yo no sé. Uno no habla en lenguas y por ahí se le da por hablar en lengua, avísenos, porque nos gozamos todos. Y si todos hablamos en lengua, gloria a Dios, así mismo nos edificamos. Pero vamos a hacer, amén, con fe, con confianza, amén. ¿Querés recibirlo? Recibilo por fe.
Créelo. Siempre digo esto, miren. En aquel tiempo cuando éramos todos hermanos libres, yo todavía no me había convertido. Y entonces anhelaban. Y vino uno de los pastores estos que venían de allá, traían esto. Y dice, recíbanlo por fe. El pastor Daniel, que trabajaba en el Banco de Londres, le habla al pastor Carlos Juan y le dice, ¿recibiste el Espíritu Santo? No, no lo recibí. Pero ¿y si por fe lo recibimos? Entonces dijo, usted es verdad. Y entonces no hablaba todavía en lengua, pero lo recibió por fe. Y un día estaba trabajando por allá, por el tercer piso, colocando un tanque, y trabajaba en eso. Estaba trabajando adentro del tanque y cuando estaba hablando con el Señor se puso a hablar en lengua adentro del tanque. Lo podés recibir ahora, lo podés recibir después, pero búscalo, intentalo. Mi hermano, es una experiencia preciosa, te lo aseguro. Amén. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Aquel que anhela y no habla, Señor, no ha tenido esta experiencia de la llenura de tu Santo Espíritu, pueda experimentarlo hoy o en cualquier momento del día, Señor. Aviva tu obra, Señor, en cada una de nuestras vidas, aviva tu obra. Y llénanos con tu Santo Espíritu como aquel día de Pentecostés. Oh Padre, te bendecimos y te damos gracias por el Espíritu Santo, Señor, que nos ilumina y que nos guía. Y te ruego otra vez, Señor, te rogamos como iglesia, derrama tu Santo Espíritu, esa llenura sobre aquel que no la tenga. Padre, te bendecimos, te damos gracias por esta semana que nos has dado. Y en este nuevo comienzo, tu presencia esté con nosotros, en los hogares, en los que van a trabajar, en los que van a la escuela, los maestros, los profesores. Señor, te rogamos tu presencia en la persona del Espíritu Santo, llenando cada una de nuestras vidas. Nos despedimos, Señor, el uno del otro en paz, y tu presencia esté en cada una de nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.